Bueno, buenas tardes. Estoy muy emocionada de poder venir hoy aquí con ustedes a contar nuestra historia. Esta es la semilla de la que vamos a hablar, sí, que se llama Cuidando Semillas para Transformar Vidas. Y son las semillas que seguramente les van a pasar allá a sus mesas. Es esta semilla, la semilla que queremos usar de una forma metafórica para hablar de nuestra historia de transformación. Okay. Y antes de empezar, quisiera preguntarles, o quisiera que se piensen ustedes cuando ven esta imagen, ¿qué les evoca? ¿En qué piensan? Vida, dice por acá, compañera que acabo de hablar. ¿Qué otra cosa? Crecimiento. Esperanza. Ajá. Sí, efectivamente, para mí también representa eso. Para mí representa vida. Una vida que si es bien cuidada, que si es abonada, que si es regada con cuidado y con cariño, seguramente va a crecer, se va a volver en un arbusto, se va a volver en un árbol muy fuerte que va a dar nuevos frutos y estos frutos van a ser muy positivos. Y precisamente, pensando en la vida y en el crecimiento, quiero hablar un poco rápidamente de la historia de la Fundación Michin. Hace 65 años, la señora Mercedes Cárdenas y sus amigas pensaron en eso, en que querían apoyar y que tenían que hacer algo por unas semillas que encontraban muy solas. Esas semillas en esa época eran los mal llamados gamines. Hace 65 años estaba mucho desplazamiento de los pueblos a las ciudades y llegaban los niños y se permanecían engalladas en las calles. Entonces ella, junto con sus amigas, decidieron hacer algo y era empezar a cuidar de las semillas. ¿Cómo? Dándoles alimento, dándoles algo de educación, pero en la noche ellos volvían a las calles. Entonces, en 1961 decidieron que tenían que cuidar un poco más de las semillas. Abrieron la primera casa de acogida, se organizaron como fundación y empezaron a atender a esos niños que estaban solos y que tenían que cuidar y que requerían un cuidado especial. Pero en 1970 se daban cuenta que la problemática seguía y que qué estábamos haciendo cuidando unas semillas solas si no estábamos atendiendo la causa. Y empezamos a pensar de dónde vienen las semillas. Y las semillas provienen de unas casas, de unos hogares. Fue ahí cuando decidieron empezar a desarrollar el programa de prevención. Era ir a las ciudades, a los barrios más vulnerables de Bogotá y empezar a atender a esas familias para intentar que fueran ellas mismas las que empezaran a atender a sus semillas y evitar que ellos salieran de sus casas. Es así como para la Fundación Michin el cuidado de las semillas siempre ha representado no solamente el cuidado del niño, que es en lo que muchas veces los proyectos sociales, la inversión se hace, piensan solamente en los niños, pero si no pensamos en las familias, pues no va a ser algo sostenible. Entonces, en el 2020 empezamos a ver una situación específica que teníamos que afrontar y era cómo hacer que esos niños que el Estado ve que están en vulnerabilidad y realmente lo han estado, entran a protección. ¿Cómo hacemos para que una vez salgan no regresen nuevamente al sistema de protección? Por eso empezamos un proyecto de transformación del cuidado. La Fundación Michin a lo largo de estos 65 años ha atendido a más de 30,000 niños, niñas en los diferentes programas. Tenemos programas de protección y tenemos programas de prevención. Para el año 2023 atendimos 622 niños y 272 familias en nuestros diferentes programas. Hoy vamos a centrarnos un poco más en este programa de prevención de acompañamiento posingreso. Y ya después de esta rapidísima historia de Michin, muy fugaz, queremos centrarnos en algo que nos preocupa muchísimo. Esta estadística es de ICBF. A febrero de 2024, 69,208 niños y niñas han sido retirados de su medio familiar, es decir, por encontrarse en situaciones de vulneración. ¿Cuáles son esas situaciones de vulneración?
encontramos que la principal situación de vulneración es la omisión o negligencia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la omisión o negligencia? Es la incapacidad de las familias para garantizar los derechos fundamentales de los niños: salud, educación, alimento, cuidado, protección. El segundo situación por la que ingresan los niños al sistema de protección es la violencia sexual, y pues tristemente esta se da en muchos entornos familiares o con gente muy cercana a las familias. Y en tercero, la falta absoluta o completa de responsables, de cuidadores responsables, niños solos que permanecen en casas o en calles sin una adecuada ocupación del tiempo libre. Han sido como los principales motivos de ingreso por los cuales estos niños salen de su sistema familiar. Y si hablamos un poco de las edades, pues vemos aquí que la mayor cantidad de niños resultan siendo adolescentes, sin desconocer que también hay niños en edad escolar y en primera infancia, pero pareciera que cuando la semilla va creciendo, los problemas aumentan. Cuando la semilla va creciendo, en vez de, volverse más fuerte, ese arbusto y para que llegue a ser un árbol, empiezan a tener muchas dificultades. Y esta gráfica que nos muestra un poco que contrario a lo que nos indican las directrices de Naciones Unidas, que reconoce a la familia como pues, el factor fundamental para el desarrollo de los niños y nos invita a hacer todas las acciones que podamos y que sean necesarias para que los niños no salgan de su sistema familiar. Aquí vemos que, por el contrario de esas directrices, estamos con niños en la última década que han ido en aumento, niños que son retirados de su medio familiar por esas situaciones que les comentaba anteriormente, y pues lamentablemente ICBF no cuenta con una estadística de reingresos de los niños a protección, es decir, de niños que hayan estado en bienestar familiar en alguna de las modalidades de cuidado, que hayan sido reintegrados a su medio familiar y que nuevamente vuelvan. No existe la estadística, no la logramos encontrar, pero sabemos que son muchas las situaciones que suceden de reingreso, y es precisamente ese evitar el reingreso donde nosotros nos estamos centrando en el proyecto que hoy les queremos presentar. Nosotros en nuestro programa de protección, como hay tantos niños que egresan de sus familias, sí tenemos programa de protección, que una vez llegan con nosotros intentamos dar un cuidado lo más familiar posible, porque somos unos convencidos que eso es lo que ayuda a estructurar el estado emocional y todas esas competencias socioemocionales de las que también estaban hablando los compañeros anteriores. Satisfacemos esas necesidades fundamentales que no estaban satisfechas, pero aquí nos centramos muchísimo en vincular a esas familias biológicas para poder garantizar que una vez los niños salgan con ellas, pues realmente puedan estar garantizados sus derechos. Y hasta aquí, ICF en sus programas de protección tiene convenio con nosotros como fundación. Pensaría uno que acá, cuando ya se reintegran con las familias, todo está perfecto y no va a haber ningún problema, pero pues no es así. Realmente aquí es donde viene el verdadero trabajo, aquí es donde es muy fuerte y viene todo nuestro programa de prevención y de acompañamiento posegreso. Es aquí donde empezamos a hacer algo muy importante para evitar que estos niños vuelvan nuevamente al sistema de protección, que tengan otra vez, diríamos en otros contextos, una recaída en el sistema de protección, los niños y sus familias. Resulta que estas familias requieren de un acompañamiento en sus propios contextos, no yendo a la institución a recibir una atención o unos talleres. Necesitamos ver esas necesidades reales de las familias en sus propios contextos familiares y en sus propios contextos comunitarios para realmente lograr que ellos se ajusten nuevamente y tengan esas capacidades para enfrentar los nuevos retos que seguramente se les van a presentar en la convivencia. Es así como para nosotros ha sido muy importante como 3 pilares fundamentales. Uno es la construcción de confianza. Estamos hablando de familias muy vulnerables, familias que requieren ser acompañadas más que seguidas, porque hago énfasis en el acompañamiento. Estas familias con niveles altos de vulnerabilidad muchas veces a la lectura de los profesionales están incumpliendo con lo que deberían
cumplir con sus hijos. Y entonces van y tienen seguimientos. Y ese seguimiento es una posición jerárquica de unos profesionales que saben cómo se debe cuidar a los niños y entonces te señalan y te dicen no lo estás haciendo bien. Así las familias sencillamente o no van a decir las dificultades que tienen o van a recibir a los profesionales con muchas resistencias y con poca disponibilidad para abrirse y poder permitirse un trabajo armónico con los profesionales. Por eso nosotros ofrecemos un acompañamiento donde la relación que se establece es una relación horizontal que lo que espera es que seamos un equipo, que sabemos que hay dificultades, pero vamos a construir cómo las podemos ayudar a solucionar. El siguiente punto es la identificación de necesidades sentidas por las familias. Creo que se me fue. Ok, la identificación de necesidades sentidas. Aquí es importante que los programas de prevención para que realmente prevengan, tienen que estar coherentes con las necesidades que tienen las familias. Lamentablemente existen muchos programas de prevención creados por profesionales que consideran qué es lo que las familias necesitan aprender para ser buenos padres. Y así, pues desde la cognición, desde la información, los papás a veces recitan lo que han escuchado los profesionales, pero cuando realmente nos centramos en que con el equipo nos vamos a sentar y vamos a evidenciar que sí tenemos necesidades a nivel social que no sabemos cómo resolver, a nivel relacional que son muchas. Recuerden que la mayor cantidad de chicos que ingresan a protección son adolescentes y mucho tiene que ver con relaciones, con pautas de crianza, con relacionamiento entre hermanos. Entonces, cuando se logran identificar esas necesidades particulares que no podemos generalizar, que necesitamos una atención uno a uno con las familias, realmente tenemos unos efectos más positivos. Y que este abordaje de las necesidades necesitan el involucramiento de toda la familia. Generalmente a los talleres familiares en los colegios va la mamá, la cuidadora principal. Cuando entran a protección y empiezan a ser atendidos va la mamá, pero no se involucra todo el sistema familiar. Y resulta que cuando se va a las casas, el equipo llega a la casa y ve trabajos cotidianos y son intervenciones muy desde la cotidianidad, realmente ahí se empiezan a crear unas redes de apoyo familiar y empiezan a involucrarse los diferentes miembros de la familia, generando mucho más impacto las movilizaciones que pueden realizar. ¿Cómo lo hacemos? Yo les he hablado de los equipos psicosociales, lo hemos hecho con un equipo interdisciplinario de trabajo social y psicología. ¿De qué se encarga trabajo social principalmente? En la experiencia hemos evidenciado que esa negligencia que mencionaba yo, que son de los principales factores por los que los niños ingresan, se dan muchas veces porque las familias tienen barreras de acceso a los servicios sociales por diferentes razones. Falta de conocimientos, falta de información, falta de habilidad, como lo decían al inicio, de habilidad para el uso de la tecnología, y ahora muchos servicios son con tecnología. Tienen que decidir o van a trabajar y proveen a diario a sus hijos o se van 3 veces a tratar de conseguir una cita. Entonces realmente hay muchas situaciones que no es porque ellos no quieran, sino porque han tenido muchas barreras. Y trabajo social, una de sus labores es eso, es poder apoyar, orientar para que puedan tener el acceso y mantener el acceso a todos los servicios que sus hijos requieren. Se apoya también la búsqueda de oportunidades laborales, porque también estas familias vulnerables tienen unas dificultades económicas muy grandes y es una de las orientaciones que también consideramos se tiene que hacer con las familias para trabajos o para ayudarlos a descubrir esas capacidades que tienen para desarrollar algunos emprendimientos que les puedan ayudar en la economía familiar. Entre tanto, el área de psicología de que se encarga de apoyar todo el fortalecimiento en salud mental de la familia. Es en ayudarles a gestar sus emociones, nuevamente, en fortalecer todas esas competencias socioemocionales que les permita a ellos al interior de sus familias gestionar todas sus crisis. Porque si esto no se hace, claramente al poco tiempo en la primer crisis, en la primer pelea que se tenga con los hijos, los chicos resultan evadiéndose de la casa o los padres resultan
pidiendo auxilio a gritos porque no saben qué hacer con los niños. Entonces, el área de psicología se encarga de eso, de apoyar en estos procesos de relacionamiento entre padres e hijos y pues fortalecer todas estas pautas de cuidado que generen apegos seguros. Ahora les voy a hablar de, digamos, como de la medición que hemos logrado hacer. Igual comparto con las compañeras de fundaciones que dicen, nuestra principal dificultad son los recursos y efectivamente esto ha sido una de nuestras dificultades. Aquí tuvimos una alianza que pudimos durante 36 meses realizar acompañamiento posegreso a los niños que salían con sus familias de nuestra fundación y que encontramos que definitivamente sí se requiere acompañamiento. Podíamos darle como el alta, ya sentirnos seguros que podíamos cerrar el proceso con las familias más o menos hacia los 7, 9 meses en un alto porcentaje. Uno pensaría, pero pues ¿qué? Si ya salieron bien. No, realmente se les dificulta mucho empezar a reajustarse y aquí tenemos algo, un indicador que definitivamente nos invita a ponerle atención a lo que las familias necesitan trabajar estando en sus propios contextos. Esta es una medición que se hace con una prueba internacional canadiense, NSFAS, que mide unos componentes familiares y sociales. Aquí, con este grupo de niños y familias, lo que hicimos fue medir cómo estaban esos componentes en el momento en que ingresaron a la institución, es decir, cuando se vulneraron todos sus derechos y pues intervino el CBF para que los niños no tuvieran más vulneración de derechos, que son todas estas franjas amarillas por debajo del 0. En todos los componentes realmente estaban puntuando muy por debajo. Se hace un trabajo al interior de la fundación y resulta que en la primera franja están ya listos para el egreso y hacemos esa medición justo en el momento en que ya salen los niños con sus familias en cada uno de estos componentes y van a empezar el acompañamiento posegreso para evitar que ellos regresen. Salen pues bien, pero si se dan cuenta, a los 3 meses la franja gris en varios componentes, que es la paternidad, las interacciones familiares, a los 3 meses esa franja decae. Es decir, ahí se empezaron a presentar crisis, ahí empezaron a tener conflictos, hubo unas pocas que subieron, el bienestar infantil también tiende a bajar y es eso lo que a nosotros nos indica que efectivamente si no se hace un acompañamiento, definitivamente sí tenemos el riesgo que estas familias nuevamente vuelvan a entregar a sus hijos en protección o el Estado a evidenciar que no se están haciendo bien las cosas al interior de la familia y lo retiren. Ya cuando seguíamos trabajando en este acompañamiento posegreso, a los 6 meses hay una subida significativa de cada una de las competencias que se trabajaron y a los 9 meses empezamos nosotros a sentir que efectivamente vale la pena apostarle a trabajar con la familia. ¿Por qué vale la pena apostarle a trabajar con la familia? Si nos centramos solamente en los niños, que sería la semilla, nosotros somos pasajeros, pero la semilla y la familia es permanente. ¿O quién de nosotros, cuando nos preguntan por nuestras raíces, a dónde nos vamos? Nos vamos a la familia. ¿De dónde es que surgimos? Creemos que ahí es donde se tiene que hacer la sostenibilidad, que se tiene que mantener. No podemos seguir trabajando solamente con los niños y con los niños cuando son retirados de su medio familiar. Tenemos es que trabajar y empoderar a las familias para que sean estas las que sean capaces de cuidar de sus semillas y realmente fortalecer ese árbol, esa semilla que tenemos allí pequeña y que tiene que crecer. Entonces, ¿cómo queremos seguir transformando vidas? Ampliando la cobertura, poder atender a muchos más niños en posegreso y pues incluso niños y familias que no hayan tenido la experiencia de separación. Para eso necesitamos recursos porque este tipo de atención, este tipo de prevención, pues infortunadamente no se hace a nivel estatal de esta manera personalizada con cada una de las familias y pues no tenemos recursos económicos para hacerlo. Por eso para nosotros es muy importante contar y venir a decirles a ustedes, miren, si le apostamos a las familias de este país, seguramente vamos a poder tener unos niños
que logren todos los proyectos que ellos tengan, porque muchas veces no son familias, a veces las satanizamos mucho y pensamos que son familias malas. Cuando los niños llegaron a protección, no son familias malas, son familias que no han tenido la oportunidad de orientación, que cuando nosotros nos hemos acercado y hemos llegado a sus hogares, realmente evidenciamos esas cosas tan positivas que tienen y realmente también estamos garantizando que los niños puedan pensar en sus raíces como cada uno de nosotros ha pensado en sus raíces, con unas familias protectoras que cuidan y que orientan. Queremos también fortalecer el trabajo en prevención, como les decía, no solamente con las familias que han egresado del sistema de protección, sino con muchas que no han estado, pero que sus niños están en riesgo. Hay muchas familias que no tienen a dónde enviar a sus hijos, no hay centros, digamos, como muchos de los que han presentado hoy, que no están al acceso de ellas. Entonces sí sentimos que tenemos que ampliar esa posibilidad de ser una red de apoyo social para familias que no pueden estar cuidando a sus hijos, porque si se quedan con sus hijos todo el tiempo no tienen con qué comer. Haciendo incidencia para promover unas políticas públicas que eviten realmente el ingreso de tantos niños a protección. Y para hacer esta incidencia necesitamos mostrar evidencia. Tenemos una primera evidencia, una primera prueba piloto, pero sí consideramos que necesitamos seguir teniendo la posibilidad de atender más familias para poder hacer incidencia con estos números y con estas evidencias. Y pues construyendo alianza con empresa privada, alianza con otras organizaciones, con otras fundaciones, tanto para apoyar esta parte laboral de las familias que pues tristemente también la pobreza les afecta mucho en esos procesos de cuidado y crianza adecuadas, y pues también para poder seguir desarrollando nuestro programa, tener ese patrocinio, poder contar con el personal idóneo que se requiere para que vaya de casa en casa apoyando a las familias, orientándolas y no permitiendo que estas semillas sigan creciendo solas, sino que sean regadas realmente por ellos. Ustedes recibieron una semillita, y por detrás está un código QR que es de nuestra fundación. Nuestra invitación es a que entren, conozcan un poco más de la fundación, igualmente a que recibir todos los aportes de ustedes, económicos, técnicos, de alianzas, si nos dicen, bueno, miren, de pronto tenemos un plan de sostenibilidad y que pueda aportarle a este proyecto para evitar que más niños salgan de sus sistemas familiares y sigan creciendo con sus familias de la mejor manera, se los agradeceríamos mucho. Y esta es nuestra presentación de la Fundación Michi.